Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por lo que aprendió de sus vecinos, pescadores y campesinos que por lo que aprendió de sus profesores en la universidad. Y la razón es que la universidad en gran parte solo reproduce lo que le es conveniente al sistema de dominación que tenemos. Las universidades fabrican personas que les son útiles al modelo económico y social vigente. Y eso lo vienen haciendo desde la conquista española, lo han hecho ahora en la época republicana y seguramente lo harán en el futuro. Hablaremos acerca de lo que significa este primer fin de semana en el que tenemos libre movilidad, por lo menos desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se trata de un día en el que comenzamos a aflojar ya lo que es la cuarentena del COVID. Estamos en semáforo amarillo aquí en Quito. Ustedes ven la ciudad. A mis espaldas se encuentra el volcán de Dos Bocas, son dos volcanes, el Guagua y el Ruco Pichincha, y estos son un milagro de la naturaleza, un volcán que tiene dos bocas y que es el símbolo y la inspiración de nuestro himno nacional, donde tenemos una estrofa que nunca la cantamos y que dice: y si nuevas cadenas preparan de injusticia y de bárbara suerte, gran Pichincha, prevén tú la muerte de la patria y sus hijos al fin. Hunde al punto en tus hondas entrañas, cuando exista en tu tierra el tirano, huela solo cenizas que en vano busque el rastro de estar junto a ti. Desde este lugar, que es la capital, la primera capital de UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, y desde este lugar, considerado la mitad del mundo, hoy les daré opiniones que, por supuesto, no están ni con el norte poderoso, ni con el sur hambriento, ni con el este, ni con el oeste, ni con la derecha, ni con la izquierda. En términos generales, procuro ser un individuo que busca el centro, el equinoccio, que quiere decir la igual distancia a los polos. A partir de ese criterio, analizaremos cómo en este día, que es el día 14 de la resistencia y de la agonía de Donald Trump y Lenin Moreno, una agonía de Donald Trump que terminará con las elecciones el 4 de noviembre y que terminará teóricamente con Lenin Moreno el 20 de febrero del año 2021. En esos días se celebrarán elecciones en Estados Unidos y en Ecuador, y en Ecuador ya se vive una campaña electoral. Nosotros, yo personalmente, estoy tratando y estoy favoreciendo la creación de una coalición antineoliberal en la que Rafael Correa, liderando todo lo que es la corriente del siglo XXI, y Leonidas Issa, liderando todo lo que es la rebeldía indígena y afroamericana, formen una alianza para juntos enfrentar al títere y a los gobiernos de extrema derecha de Donald Trump, porque eso es lo que son ahora los gobiernos de derecha de América Latina. Pasaron a ser los títeres de Donald Trump. Lo vemos en Ecuador con Lenin Moreno, lo vemos en Brasil con Bolsonaro, lo vemos en Colombia con Duque, lo vemos en Perú con Vizcarra, lo vemos en Chile
Lo vemos en Bolivia con Áñez. Son gobiernos que están a merced de los caprichos de Donald Trump. Hoy trataremos de entender cómo en el día 14 George Floyd, el afro-norteamericano y que representa a todos los afroamericanos y los inmigrantes africanos en Europa, se ha convertido en la rodilla que asfixia a Donald Trump, y cómo Rafael Correa se ha convertido en la rodilla que asfixia a Lenin Moreno, el representante de los títeres de Donald Trump en América Latina. Para entender esto, siempre tenemos que recordar que George Floyd, un afro-norteamericano nacido en Texas, que vivía en Indianápolis, fue asesinado de manera cruel y brutal mediante la presión de la rodilla de un policía sobre su garganta hasta su muerte, teniéndolo casi 9 minutos contra el suelo sin poder respirar. Esto conmovió al planeta Tierra y lo hizo y sucedió gracias a una internauta. Este internauta logró grabar el episodio y publicarlo de inmediato en internet. Si esto hubiera pasado por medio de un medio de comunicación, primero tenía que pasar por la censura previa del dueño del medio de comunicación. Y luego, si era conveniente, si el dueño del medio de comunicación no era un individuo de Warner, la empresa del ex vicepresidente Cheney de Estados Unidos, y esa Warner es CNN, posiblemente hubiese pasado primero por censura previa antes de subir al espacio. Pero gracias a ella se demostró que hoy los internautas, usted y yo, todos aquellos que podemos vivir sin fronteras, sin muros, escogiendo todo lo que queremos y escogiendo inclusive las palabras y escogiendo inclusive lo que queremos ver y lo que queremos escuchar, es decir, aquellos que dejamos de ser ciudadanos, porque recordemos que ciudadano es el que tiene deberes y derechos que le da el gobierno de turno de cualquier país. Basta con señalar, por ejemplo, que en Estados Unidos hoy no tienen derechos los hispanos, y los hispanos son perseguidos, son censurados, son repelidos mediante una barrera que se llama el muro de Trump y otra barrera que todos la vemos, que es todos esos exámenes, comenzando por el idioma, que procuran identificar a los individuos más parecidos a los anglosajones o más parecidos a los franceses, a los daneses, a los japoneses, a todos aquellos países que no permiten migración. Solamente admiten a aquellos que son iguales a ellos, pensando que ellos son lo mejor del mundo, cuando en realidad olvidan, por ejemplo, que los colonos norteamericanos venidos de Europa fueron piratas y asesinos de indígenas, fueron ladrones de las tierras de los mexicanos, que los españoles que llegaron a América fueron los famosos conquistadores que eran ladrones, opresores, que buscaban desesperadamente el oro, el dorado, y que violaron y robaron en estas tierras hasta dar origen a una nueva raza, los mestizos, que los romanos fueron unos infames, junto con los italianos después, que procuraron dominar el Mediterráneo, robando y asaltando
la compensación que recibía un soldado de la legión en las épocas de los romanos era el botín, y el botín eran mujeres, esclavos, oro, y por eso iban a la guerra. Convirtieron a esto, a la violación, al robo, al asesinato, en una forma de conquista. Basta con recordar que los ingleses convirtieron al tráfico de opio en legal, lo que ahora no es, y obligaron al pueblo chino a consumirlo durante casi 200 años. Y transportaron negros de África, a los que compraban o esclavizaban de cualquier forma, los sacaban del lugar donde habían sido individuos libres para llevarlos a sus tierras en las islas del Caribe, en Norteamérica, convertirlos en esclavos, y que esos esclavos ahora son los que se rebelan en Estados Unidos y son los que se levantan en Europa. En estas perspectivas y en esta relación, eso es lo que nos representa George Floyd. Aquellos que un día fueron sacados de su tierra y comercializados como animales, como bestias, y se les sometió por 400 años a una vida completamente diferente. Vale señalar que estamos viviendo una discriminación. Esta discriminación se realiza fundamentalmente en los países desarrollados contra los países no desarrollados, pero esencialmente en los países blanco europeos o dominados por blanco europeos como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos. En esos países donde los blanco europeos siguen siendo el gobierno, como lo son en Europa, la discriminación y el obstáculo para que lleguen los migrantes, como en el caso de Estados Unidos, los hispanos, como en el caso de los europeos, los árabes, los asiáticos en general y los africanos, que fueron antes sus colonias, se ha convertido en el punto de inflexión y el fundamento de las campañas electorales. El que gana la campaña electoral es aquel que pueda proponer la política más discriminatoria y más racista. Y así triunfó Donald Trump, triunfó el presidente de Italia, el presidente de Hungría, estuvo a punto de triunfar en Francia, ha triunfado en Inglaterra a la derecha. Y en ese es el perfil que nosotros encontramos. Y a este perfil que nosotros encontramos aparece un nuevo adversario, que es en este momento el más temido adversario de Donald Trump y del Pentágono, la DEA y todo el sistema de dominación y opresión en el patio posterior de los Estados Unidos, que es América Latina, llamado Rafael Correa. Rafael Correa se ha convertido en un adversario mucho más difícil de dominar y de vencer que Lula, que Evo Morales, adversarios a los cuales Estados Unidos y Donald Trump ha logrado descabezar. Y prácticamente a Lula lo ha reducido a ser un preso, y a Evo Morales lo ha reducido todavía y sigue siendo un expatriado, pero con la ventaja de que Evo Morales tiene una gran ventaja sobre Rafael Correa, y es que tiene un partido que no se fracturó, el MAS, y tiene gente, tiene los indígenas que son su fuerte, y los indígenas en Bolivia son mayoría, no en Ecuador. En Ecuador los indígenas solamente se identifican como indígenas apenas el 8%, la misma cantidad que se identifican como negros y como blancos, pero se identifican como mestizos, y esos mestizos se identifican a su vez con los
se dice indo mestizo, como indo mestizo, porque hay el indo mestizo y el blanco mestizo. Los que se identifican como indo mestizos son más del 50% de la población ecuatoriana, y los que se identifican como blanco mestizo son no más del 12%. En estas condiciones es la que se desenvuelve Rafael Correa, pero Rafael Correa es el peor adversario de Donald Trump en América Latina, porque no logró ser silenciado. A Lula lo silenciaron, a Evo Morales también prácticamente lo tienen silenciado, pero Rafael Correa, que primero le quitó una base militar a los Estados Unidos, algo único en el mundo, imperdonable, haberles quitado la base militar de Manta. Segundo, haberle sacado a la embajadora de los Estados Unidos, algo que también lo hizo Evo Morales, no hay problema. Haberle sacado a la DEA como la que gobernaba, y a la embajada norteamericana como la que gobernaba la policía ecuatoriana. La embajada norteamericana manejaba las computadoras de la policía ecuatoriana y llevaba el registro de todas las personas de este país, hayan o no hayan cometido delitos, y esa información la llevaba y la recolectaba a través de la Policía Nacional, y la Policía Nacional a su vez se la entregaba a la embajada norteamericana, que era la dueña de las computadoras de la policía. Cuando llega Rafael Correa se las quita, y esto se las intentó quitar, y esto fue imperdonable, pero aquel comandante de ese momento, antes de que Rafael Correa pudiera quitárselas, se las entregó a la embajada norteamericana, por lo cual la embajadora norteamericana fue expulsada de este país. Pero no solamente es eso, Rafael Correa se atreve a hacer algo que realmente ofende a los Estados Unidos, y es darle el asilo a Julian Assange. Julian Assange era el periodista y al mismo tiempo hacker que filtró noticias a través de Wikileaks sobre los desmanes del ejército norteamericano en Afganistán, en Irak, pero además todo lo que era la manipulación política que hacía el Departamento de Estado con los gobiernos del mundo. Esto fue imperdonable para Estados Unidos, y el que Rafael Correa le haya dado asilo se convirtió en algo terrible. No se diga cuando Rafael Correa, desde Bélgica, comienza a salir a través de los medios públicos, sale a través de, hay una televisión de todo el mundo, a través de RT con su programa Conversando con Correa, y RT es la radio estatal rusa, la radio y televisión estatal rusa. Prácticamente el momento en que comienza a trabajar para la radio y televisión estatal rusa, se convierte en el enemigo total de los Estados Unidos. Por supuesto, en Ecuador la popularidad de Rafael Correa ha ido creciendo y creciendo. Ahora representa en sí la rebeldía, representa lo que fue su gobierno, el gobierno que más obras hizo, lo que fue su gobierno, el gobierno que más derechos dio a los ecuatorianos. Le dio el derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a la salud de calidad. Tanto así que la educación de calidad no solamente se convirtió en escuelas del milenio, universidades de primera categoría, sino en las becas a 20.000 ecuatorianos para estudiar en las 100 mejores universidades del mundo. Y aquellos 20.000 ecuatorianos que no salieron a hacer su doctorado, sino que solamente fueron a hacer lo que se llama el bachelor, han regresado al país y hoy viven en la indigencia, no tienen trabajo, dominan otro idioma, dominan otra cultura, y en vez de ser aprovechados para poder utilizar el Ecuador, para poder influir en otros países, se los deja en la calle, donde están ahora en la misma actitud que los venezolanos, prácticamente mendigando en las veredas, vendiendo sándwiches, lo que sea.
qué gasto más inútil de lo que lo costó. Estamos hablando de que un estudiante ecuatoriano en una universidad extranjera de primer orden tenía un promedio de costo anual, de costo de la carrera de $270,000. 20,000 estudiantes, imagínense lo que fue el derroche tirado a la basura porque simplemente Lenín Moreno, un presidente semi-analfabeto, que se graduó en 12 años en una carrera, administración de empresas, que se estudia en 4. Llega al poder y una vez que llega al poder, desprecia a todos aquellos chicos que habían ido a estudiar en las 100 mejores universidades del mundo. Hoy esos muchachos son los peores enemigos de Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque no tienen futuro, no ven su futuro en Ecuador. Y estos enemigos tienen la diferencia de que no son indígenas semi-analfabetos, trabajadores del campo ofuscados por el clima, por las pestes, por la economía y la pobreza, por la falta de agua, sino que son gente inteligente, son la gente más inteligente del Ecuador. Y el tener como enemigo a la gente más inteligente del Ecuador significa una derrota segura, porque estamos viviendo la sociedad del conocimiento, y en la sociedad del conocimiento el que más sabe es el que gana la partida. Estos son los individuos que están ahora asfixiando al gobierno de Lenín Moreno. Rafael Correa, todos aquellos becarios que viven el infortunio, todos los indígenas que se sienten como se siente George Floyd, aplastados con una bota en la garganta, la bota militar de nuestro ejército ecuatoriano, que no es nuestro ejército, es un ejército que tiene nuestro uniforme, canta el himno nacional, jura la bandera ecuatoriana, es alimentado por todos nosotros, les damos privilegios, casinos, escuelas, universidades, una vida regalada prácticamente, y luego una jubilación de lujo a cambio de que sean obedientes al Pentágono, que sean obedientes a la DEA, que decidan y operen de acuerdo a lo que dice el Pentágono y lo que dice la DEA. Somos y tenemos y mantenemos un ejército como durante 300 años mantuvimos al ejército español. Era un ejército también de indígenas, también de mestizos, pero manejado por oficiales españoles. Eso no es ahora, son oficiales ecuatorianos, pero que obedecían a las órdenes del rey de España. Estos obedecen a las órdenes de Donald Trump. Estos son los enemigos que tiene ahora Donald Trump. Y estos son los que están asfixiándole, junto con todos los afro-norteamericanos y los afroamericanos y los afro del mundo, que se dieron cuenta cuando vieron cómo uno de los suyos era vilmente asesinado, con sonrisas de sus colaboradores policías, viendo con testigos oculares que no tenían siquiera el sentido de compasión, y que nos recuerda a los soldados nazis, a los soldados japoneses, que convirtieron al asesinato en placer, o a los romanos, que convirtieron al Coliseo, a la crueldad, en espectáculo público. Muchas gracias.